Jesús, tuya sea la gloria y la honra, Señor, y que todo lo que necesiten tus hijos, tú proveas, Señor, como nuestro Dios proveedor, pero que sea conforme tu voluntad y no la de nosotros. También te pedimos, bendito Dios, por tu palabra, que tú, Señor, nos hables a través de tu palabra, nos enseñes en este discipulado congregacional. Háblanos de tu palabra, Señor, seas tú, Señor, el que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, para entender lo que quieres de nosotros y para poder seguir amándote. Gracias te doy porque yo sé que una unción pentagonal descenderá en este lugar, y gracias por el privilegio, el gran privilegio que tenemos de estar en tu casa. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amén, hermanos. Hoy es discipulado congregacional, acabando el servicio. Si alguien quiere hacer preguntas, las puede hacer. Nos vamos a ir bien rápidos. Voy a poner el proyector. No sé si está listo, pero ya lo voy a poner. Ahí está. Hoy es un discipulado congregacional. Yo le preguntaba al Señor, ¿y qué vamos a dar si este pueblo come bien y sabe todo ya? Y algunas cositas, si acaso no, y yo veo que lo que Dios está haciendo exactamente sobre los carismas, que está dando los dones, que somos muy atacados los que creemos en los dones, en los carismas, en los ministerios, porque toman algunos versos en donde dicen que esto ya acabó, esto ya no existe, no son los tiempos. Y yo veo que en los últimos tiempos estarán pasando cosas tremendas en estos tiempos en la iglesia. Y aquí, por ejemplo, y yo creo que en las demás también, pero yo hablo de aquí de nosotros, lo que se ha ido moviendo es lo de la profecía. Entonces yo quiero hablar sobre la profecía. No sé si se ve, ahí está. Si quieren, apagamos la primera luz de aquí para que se vea un poquito más. La profecía y sus características. Vamos a hablar algo muy general y que a lo mejor no sé si usted se lo sepa, pero es algo muy general, y yo quiero que todos entendamos. Entonces vamos a hablar de la profecía y sus características. Vamos a ver primero, cuando nosotros entendemos que una iglesia se mueve y estamos en la era del Espíritu Santo y se mueve de acuerdo a los carismas, a los dones, siendo muy atacados en esos aspectos, porque hay lugares en donde se habla de la palabra, pero es un lugar muerto. ¿Por qué muerto? Porque cuando se juntaban los fariseos y los escribas, no decía que estaban jubilosos, ¿verdad que no? Decía que hablaban de la palabra, y es algo muy bonito. Pero cuando estaba Jesús, dice que había regocijo cuando sanó a aquel enfermo, cuando levantó al paralítico. Dice que se levantó, hermano, y dice la Biblia en Lucas que el Señor remolineaba, o sea que Él se gozaba cuando hablaban de la palabra. Yo no sé si usted se goza o no se goza, pero el Señor se gozaba. Entonces, aquí es lo mismo. Cuando nosotros vemos que en la iglesia se está moviendo un don que se llama profecía, entonces es muy atacada por muchos, muy bendecida para otros, y otros ni siquiera conocemos qué es. Entonces vamos a empezar. Quiero que leamos un verso en Proverbios 29:18. ¿Qué pasa cuando no hay profecías, cuando no hay profetas, cuando no hay, hermano, esa visión profética? Miren lo que dice la Martín Nieto en Proverbios 29:18. Dice: cuando no hay visión profética, el pueblo vive sin freno. Dichosos los que observan la ley. Entonces yo quiero que veamos la primera parte. Dice: cuando no hay visión profética. Yo sé y entiendo que hay muchos que dicen que el Antiguo Testamento, eso ya se acabó, no es para nosotros. Otros dicen que sí, que solamente el Nuevo es la era de nosotros. Otros dicen que no, que eso no es para nosotros. Yo digo que la Escritura desde el principio hasta el final es para nosotros. Dice que el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que está en el Nuevo Testamento. En que el Antiguo Testamento nos sirva a servir para nosotros aprender de las bendiciones y de los errores de ellos, para que nosotros pudiéramos ir desarrollando. Entonces, ¿qué pasa cuando en una iglesia, cuando en un lugar no hay una visión profética?
El pueblo vive sin freno. Porque ¿quién les va a decir, así dice el Señor, por cuanto te vi lo que estabas haciendo anoche? Si no hay una visión profética, si no hay una palabra de un vaso usado por Dios, con un don profético, entonces el pueblo, hermano, dice que vive sin freno. El pueblo puede hacer lo que sea y no hay problema porque no hay una visión profética. Pero miren lo que dice esta versión, la Reina Valera 1960, sin profecía. La primera decía una visión profética, aquí dice sin profecía, el pueblo se desenfrena. Entonces, entendamos algo, en el lugar donde no hay profecías, yo no lo estoy diciendo, lo dice la Biblia, por eso quiero que lo lea, sin profecía, el pueblo se desenfrena. Porque cuando Dios empieza a usar a sus vasos proféticos, la profecía es para el pastor, para la pastora, para los líderes, para los servidores, para las ovejas, para los corderos, para, hermano, para todo el que está en la iglesia. Entonces ahí sí entendemos que sin profecía el pueblo se desenfrena, empieza a vivir, a hacer y pensar lo que quiere. Pero quien conoce sus corazones es el Señor. Y es por eso que cuando está la profecía, hay veces que le pegan y lo que pensamos en un 90% de los hermanos es, alguien le contó al que profetizó, ¿sí o no? No sé si usted lo ha pensado, yo sí lo pensaba al principio. Y yo decía, ¿a qué horas mi esposa habló con la hermana para que profetizara y dijera algo de mí? Pero no decían mi nombre, sino más bien cuando uno anda mal, todo ve mal, escucha todo mal. Y posiblemente Dios sí le estaba hablando, pero a lo mejor el que estaba hablando ni sabía que él tenía eso y Dios le estaba hablando. Por eso dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Bueno, mire, ve esta versión. Cuando no hay profetas. Es que yo quiero que entendamos que hay una diferencia que vamos a ir viendo aquí en la escritura. Aquí dice cuando no hay visión profética, cuando no hay profecía, y aquí dice que cuando no hay profetas, dice el pueblo se relaja. ¿Cómo se siente cuando no hay ningún profeta? Pues ¿quién le va a decir lo que hizo mal? Nadie, hermano. Entonces, diga conmigo que Dios siga levantando a los profetas, que Dios siga levantando en los hermanos ese carisma que les dio, y que Dios nos levante a nosotros como profetas, como vasos portadores de ese carisma. Entonces yo quiero empezar a hablar sobre una profecía, sobre las profecías o sobre los profetas o el don profético. Entonces, pero a mí me llamó la atención que esas tres versiones dice visión profética, profecía y profetas, y ninguna de las tres es la misma, y cada uno interpreta algo diferente. Entonces, cuando no hay estas características, cuando no hay profetas, cuando no hay profecías, el pueblo se relaja, se desenfrena y vive sin freno. ¿Sí estamos de acuerdo? Ay, Dios mío. Hay unas iglesias que no están de acuerdo con las profecías, pero si no lo están, es porque les gusta andar viviendo en desenfreno. Características de la profecía. Acompáñeme a 1 Corintios capítulo 14, verso 3. Me voy a ir un poquito rápido para terminar. Pero el que profetiza habla a los hombres para tres cosas: edificación, exhortación y consolación. La profecía viene con unas características. La profecía no viene, hermano, ligada a un sentimiento. Es por eso que debemos de entender que cuando viene de parte de Dios, Él te está edificando, te está exhortando y consolando. Pero, hermano, a veces decimos, pero es que ¿por qué decía que un hombre estaba adulterando? Sí, pero si ponemos atención a la profecía, dice, pero si dejas de hacer esto y te acercas a mí, alcanzarás misericordia si tú te alejas de ese pecado. Entonces nos edifica, nos exhorta y nos consuela. ¿Por qué? Yo digo, ¿y por qué Dios tiene que usar las profecías? ¿Por qué? ¿No será que a veces somos un poco necios y no entendemos?
Y escuchamos una prédica, escuchamos al hermano, escuchas a tu esposa, escuchas a tu esposo, escuchas a tus hijos, escuchas un mensaje en la tele, en YouTube, escuchas donde quieras y no entendemos y venimos y entonces dice el Señor, les voy a dar una profecía a alguien que se está destanteando. Y empiezan, hermano, y empiezan a redarguirle, a consolarlo y a levantarlo, a edificarlo. Entonces la profecía lo que hace es una edificación. Entonces, si no hay profecías, si no hay profetas, viven en desenfreno. Y como no hay, pues no hay una edificación. Entonces, ¿qué es lo que se vive? Solamente hombres naturales aprendidos de memoria los versos bíblicos. Y para eso está bien fácil. ¿Cuántos son bien cerebros aquí? Nadie. Hay unos que a la primera que la leen se lo aprenden. Hay otros que no, tenemos que hasta con figuras y vuélvanmelo a explicar para poder entender. Hay alguien que lee mucho y se le queda rápido. Bueno, gloria a Dios por eso. Pero si no hay profetas, entonces eres un simple hermano caminando con una Biblia que solamente es un puro logo, que es la palabra, pero no hay un rema, que es lo que se vive de la palabra. Entonces la profecía da en características de edificación, exhortación y consolación. Miren, vamos rápido. La profecía en orden. Diga conmigo, donde hay orden, hay bendición. Por eso ordena tu casa y serás bendecido. Ordena tus finanzas y serás bendecido. Decía el hermano Jorge, ordénate en el Señor y aunque venga porque de que se va a venir una escasez tremenda, se va a venir. Pero como nosotros estamos en la mano de Dios y nos vamos a ordenar, no nos tocará nada. De esas vacas gordísimas que tiene en su casa le van a durar para más de 7 años. Entonces, las profecías en orden. Vamos a ver algunas de las características. Dice, si alguno habla en lenguas, pregúntale a su hermano que tiene a la par, disculpa, ¿tú hablas en lenguas? Dígale, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿O por qué sí? Dice, que hablen dos. Escuche, estamos hablando de la profecía, pero antes de la profecía dice, fíjese, si alguno habla en lenguas, que hablen dos o a lo más tres. Aquí vienen turnos. Dice que pueden hablar hasta 3 en lenguas, ¿verdad que sí? Y por turno. Y que uno interprete. A ver, no está diciendo que de los 3 uno de ellos interprete, sino nosotros hemos visto en Romanos, en Corintios capítulo 14, capítulo 12 y en Romanos capítulo 12, hemos visto los carismas y los dones. No es lo mismo el que interpreta que el que habla lenguas que el que profetiza. Si entendemos que son cosas diferentes. Dice, ahí están 2 o 3 o a lo más 3, cada uno en turno, y que uno interprete. Ahora yo quiero decirles algo. No es lo mismo interpretar que traducir. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre traducir e interpretar? Traducir es exactamente lo que él está diciendo, yo se los traduzco. Exacto, sin pegarle ni quitarle. Interprete lo que le acabo de decir y usted ya puede, el Señor quiere dar a entender a su pueblo esto. Y entonces lo que hace el que interpreta o el que tiene el don de profecías, interpreta lo que Dios quiere decir. Ahí caemos en un error muchos donde decimos, ahí es que el Señor no hubiera usado esa palabra de hijo mío, hijo de tal palo, tal astilla. Es que ese era chilango y lo interpretó así, pero no era que Dios quisiera hablar así. Pero entonces no es lo mismo traducir que interpretar. Y en la Biblia nos habla que seamos intérpretes, no traductores. Entonces, mire, dice verso 28, pero si no hay intérprete, o sea, están hablando 3 lenguas y no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. ¿A quién le está diciendo? A los que hablan lenguas. No está diciendo que no hablen lenguas. Cuando levantan las lenguas, que haya un intérprete para que las pueda interpretar, ¿sí? Pero si no hay intérprete, dice, no dice que te calles. Dice, guarda silencio en la iglesia y que hable para sí y para con Dios. Pero ahora,
yo le quiero decir algo. ¿A quién le gustaría ser intérprete? El don de interpretar lenguas, que ahí está en la Biblia. Ok, ¿cómo vas a interpretar unas lenguas? Porque no vayamos a caer en el error que si tú hablas lengua las interpretes tú. Porque entonces imagínense si yo me peleo con mi esposa, estoy hablando lenguas, interpreto yo lo que yo estoy hablando. Y si yo dijera, a ti te habla mujer, por cuanto no eres sujeta con tu varón, ¿usted cree que me la creería? Yo creo que Dios es ordenado. Y para yo poder interpretar necesito oír las lenguas. Por ejemplo, un día estaba hablando aquí en lenguas y una hermana dijo, así dice el Señor, y empezó, y yo dije, órale, ¿verdad? Qué tremendo. Y un día se acercó y me dijo, lo que yo interpreté fue lo que yo oí de usted. Y yo no sabía. Entonces, para poder interpretar tienes que escuchar. Entonces son 3 turnos de interpretar, 3 turnos de hablar lenguas y 3 turnos de profecía. Serían 9 turnos. Por eso cuando nosotros vemos allá con el apóstol Germán, solamente 9 y de ahí ya lo paran y ya sigue lo demás. Porque si nos ponemos todos a profetizar una iglesia de 5,000 miembros, ¿cuándo acabaríamos? Porque yo he oído cuando dicen, ¿y por qué no dejan profetizar a todos? ¿A qué horas nos vamos, hermano? ¿Y el mensaje a qué horas? Entonces, sigamos. Orden en la profecía. Y que 2 o 3 profetas hablen. Y los demás, ¿qué es lo que va a hacer el otro? Juzgar. Ok. Porque todos podéis profetizar, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y luego hay otro orden. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, ¿verdad que sí? Por eso no compartimos el que ahorita yo esté predicando y se levante, así dice el Señor, hoy siervo mío, aunque esté este coronavirus, yo te voy a... Hermano, ya está fuera de lugar. Pero ¿sabe por qué no lo entendemos? Porque los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Hay un orden en todo para que haya una bendición. Hay muchos que Dios les da una palabra y ¿saben qué hacen? Van a la casa del hermano, le tocan, hermano, ábrame, Dios a mí me dijo que le viniera a decir este mensaje. Pero no sería que se tenía que esperar hasta que nos congregáramos. Hubo alguien que dijo, yo no me aguanto en decir esta palabra. Le dije, estás en desorden. El espíritu de los profetas se sujetan al profeta. O sea, no te va a ganar el impulso de yo le quiero decir, porque hoy está ahí. Dios me ha dado muchas palabras para muchos de ustedes y yo no he ido, espero el momento oportuno, porque yo no me puedo bajar ahorita y decirle, hermana, así le dice el Señor, porque si es algo personal, yo no puedo hacerlo público, y si es personal, entonces ¿quién se queda predicando si yo me voy a bajar a decirle? Entonces hay un orden. Verso 33, esos son los contextos. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Aquí me llama la atención que dice, Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Pero esto que está diciendo en el contexto, los pretextos que están anterior, valga la redundancia, anterior a este verso, está diciendo, miren, hagan así, hablen los profetas, 2 o 3, el que hable lenguas, si no hay quien los interprete, entonces hable para sí, pero si hay alguien que interprete, entonces habla sus lenguas y ya Dios les dará. Aquí ni cuenta se han dado muchos y muchos que han profetizado, han oído lenguas de alguien y ellos sacan el mensaje. Pero ¿cómo le voy a decir? A ver, ponte a hablar lenguas y yo interpreto. Pues ¿verdad que no? Fuimos a orar una vez por un pastor y estuvo chistosa la cosa. Fuimos a orar por un pastor y ahí estaba su esposa, y el pastor nos ama mucho y nosotros a él, y había otros 3 pastores con 3 esposas así sentados, y nosotros llegamos para orar por él, no para sacar plática ni nada. Él dijo, pueden venir por mí, siervos. Ese día era en la noche, saliendo del culto de aquí nos fuimos y fuimos a orar por él, y estaban ellos 3 y se armó una campala ahí, hermano, pero es que me llamó la atención porque se pararon los 3 y dijeron,
¿verdad? Pues que se quite mi esposa y yo, ya nos quitamos y dijeron, ahora habla lenguas, y se pone a hablar lenguas y le dice, di lo que te dijo el Señor, profetiza. Él era el que mandaba a la esposa que las hable lenguas y que las profetice. Entonces cuando se nos ocurre decir a nosotros, perdón, pero eso no está aquí escrito, si yo no soy el que le doy el don, ni tampoco soy el dueño de los dones, ni tampoco, si apenas soy dueño de mi esposa, ¿cómo le voy a manejar lo espiritual? Y se armó ahí una rifulca, que porque nosotros no dejábamos que el Espíritu Santo fuera libre. Pero yo le voy a decir, están los dos extremos: el que no profetices, no hables lenguas y no digas nada, y el que a la hora que yo digo, por ejemplo, como aquel que aquí en León es muy, muy escuchado por muchos cristianos, muchísimos. No voy a decir su apellido porque es muy conocido, es muy famoso, pero es muy conocido aquí, hermano, y lo escuchan muchísimos. Y él un día, que una hermana estaba ahí, que óigalo, que es una bendición. Y un día me llevé el CD y lo puse, hermano, y no me gustó, no lo volví a oír. Eso tiene unos años. Y él les dijo así: porque tú debes de pedirle al Espíritu Santo que hables lenguas. Está perfecto. Vas a hablar lenguas a la cuenta de 3. 1. Y todos empezaron, 2, y todos, viene el 3 para que me dé, le dice 3, y todos, chabara, 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 chabara. Y yo dije, esto no es así, hermano. Lo iba a traer a la iglesia, dije, avívemelos a la de 3, hermano. 1, 2, 3, y todos. Entonces el que mueve el poder es el hombre. Y de ahí viene el otro extremo, donde dice, el monigote que está parado ahí mueve a todo el pueblo. Cuando él dice arrodíllense, arrodíllense, hablen, hablen, cuando griten, griten. Pues cómo no, si el de acá lo hace. Entonces dije, no, nosotros estamos en medio. Yo les digo amén y no me contestan. Ya ve como yo no muevo masas, ni tampoco les digo a la de 3 me contesta amén, no me contesta. Pero yo digo, ahí el Espíritu Santo le dice lo que tenga que hacer. Entonces es un Dios ordenado. Dice aquí, dice, como en todas las iglesias, pero de los santos, no de los mormones, de los santos, porque ellos son de los últimos tiempos. Bueno, seguimos en el orden de las profecías. La mujer ordenada para la profecía. Ay, Dios mío, yo creo que todo el que tiene el don de profecía no debería de faltar a ningún culto. A ninguno. Ay, ¿cómo le haremos? ¿Cómo le diré para que no se vaya a ofender? Nuestro Dios tiene regalos. El Espíritu Santo viene y te da un regalo. Ese regalo no te lo dio para que te lo lleves tú. Ese regalo te lo dio para que lo uses para adornar, exhortar, edificar y consolar a la iglesia. Entonces alguien que tiene ese don, que casi no viene a la iglesia, entonces, vamos a poner un ejemplo. Nosotros los pastores, por la gracia de Jesucristo, dice la Biblia en Efesios 4:11, Él dio dones en forma de hombres, o sea, los domas, dio los 5 ministerios, nos dio como pastores. O sea, nosotros somos un regalo de Dios. No, hombre, ni así. Ok, este regalo, este regalo es para ustedes. Si no vengo a la iglesia, ¿cómo lo va a disfrutar? Usted tiene un don, es un regalo para la iglesia. Si no viene, ¿cómo lo va a usar? ¿Sabe qué es lo más impresionante? Que no vienen, y cuando vienen se prenden y quieren hacer del don lo que ellos quieren. Y Dios no es un Dios desordenado. Pero ¿qué cree? Dios es tan bueno, que si no viene aquel que le había dado ese regalo, hace hablar a una burra, porque no llegaron los que tenían los regalos, los dones, y dijo, no están, vamos a hacer que hable esta burra, porque no, yo tengo que darle al pueblo la palabra que yo le tengo que dar. O sea, él no se va a quedar, no, es que no se pudo. Pues mira, los que le regalé, Padre, esos dones, esos carismas, no llegaron a la iglesia. Agárrate al que sea. Ha agarrado hasta niños aquí para dar una palabra, porque a lo mejor venimos emberrinchados y no disponemos nuestro vaso. Bueno, la mujer ordenada para la iglesia, 1 Corintios capítulo 11 verso 5, pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, no está hablando de las pelonas, ¿sí?
Porque, hermano, porque a mí me han dicho que el velo es el pelo. Pues sí, pero es el natural. Pero aquí dice, toda mujer que tiene la cabeza descubierta. Yo me imagino que si tú piensas que el pelo es el velo, entonces todas estarían pelonas. Y le dice, la que no esté pelona, la que no esté descubierta, no puede profetizar. Mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace con la que está rapada. Entonces, mientras oras o profetizas, te debes de poner el velo. No hay pelonas aquí, ninguna. Sexo femenino, dije, no hay. Entonces, a ustedes no quedaría este verso. Pero como no está hablando del pelo, está hablando de una señal de autoridad. Entonces sí es una mantilla que se pone uno por causa de los ángeles caídos, por causa de la sujeción, por causa del orden, y te lo pones mientras oras o profetizas. El problema es que cuando tú estás orando, hablas para ti y para con Dios, pero cuando estás profetizando, hablas para el pueblo. Ahí hay un problema. Entonces todo el que profetice tiene que estar cubierto. Amén. ¿Qué pasa si alguien está así, dice el Señor, y no trae cubierta? Mejor le decimos, vengas hermanita, díganosla acá aparte, porque está descubierta. Y ahí se puede infiltrar algo que no venga de parte de nuestro Dios. Bueno, esa es la mujer ordenada. Y el varón, en el verso 4, todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Yo he visto donde hacen ¿cómo se dice? Un servicio para jóvenes. Y pues son jóvenes, ¿verdad? Se traen su pantalón roto, sus Converse, no sé, su jersey, y se ponen su gorra, porque es de jóvenes. Bueno, está bien, pero cuando te pones a orar, ¿qué dice ahí? Que no puedes. Estaba viendo un concierto, dije, ¿cómo le voy a llegar yo a estos jóvenes? No se crea, el que les llega es el Espíritu Santo. Y estaba viendo uno y yo dije, está bien hermoso si los jóvenes lo oyeran. Y se pone a profetizar uno que está arriba en el altar, pero con gorra. Me decepcioné, dije, no, ya no se los voy a enseñar. Dice, todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. ¿Quién es la cabeza del varón? Entonces deshonramos a Cristo. Pero ¿quién les hace entender cuando vienen y hacen aquí en León se da mucho eso? Traen a grupos musicales, traen a uno que traía un sombrero, ya no ha venido, pero hace años empezó a venir todos los años. Viene, sube al altar con su sombrero, empieza a ministrar, y lo peor es la gente que lo está escuchando. Hasta se ha acercado al altar para que ore por él, cuando él trae un sombrerote, hermano. Dice que deshonra su cabeza. Hay un orden para profetizar. El ministerio profético ordenado. El ministerio, no el don. Primera de Corintios 12, 28. Mire lo que dice. Y en la iglesia, Dios ha designado primeramente, ¿sí lo tiene? Primeramente apóstoles. Esa palabra primeramente en el griego es ser el primero o primer lugar. Entonces, perdón hermano, pero aquí la cabeza es un apóstol. En segundo lugar, los profetas. Y ya empieza a hablar. Bueno, en tercer lugar, maestros. Luego ya vienen, hermano, fíjese qué bonito es. Luego ya vienen domas. Luego milagros, después dones de sanidad, dones de ayuda, dones de administraciones, dones de diversas clases de lenguas. Ahí está, diversas clases de lenguas. Ok, pero a mí lo que me llama la atención es que como hay un orden en todo profecía o todo don profético o todo ministerio profético, que el profeta debe de estar sujeto a un apóstol. ¿Qué pasa cuando hay un profeta que no está sujeto a una autoridad? ¿Qué pasa?
Mira, al principio decía que si no hay profetas, si no hay profecía, si no hay visión profética, el pueblo se destrampa, ¿verdad que sí? Ahora, ¿qué pasa si hay profetas? Si hay visión profética, si hay profecías, pero no están sujetos a una cabeza. ¿Qué harían las ovejas sin pastor? ¿Qué haríamos los pastores sin apóstoles? Nos deberíamos ir un mes y cuando regresemos a ver quién se puso aquí a querer ordenar, a ver quién lo quitó, quién lo apedreó, desde allá bájese, eso no nos gusta, y mejor pongamos a Saúl, y otro dijo no, mejor a Sansón, y se empieza a agarrar uno y otro. En todo tenemos que tener una autoridad, así que dígale a su hermano, tenemos que estar bajo autoridad. Los profetas aún están bajo autoridad. Bueno, seguimos. Ahora sí, hay unos profetas de la era del Espíritu Santo. Yo quiero que entendamos, y aquí es donde a muchos no les entra el saber que en el Antiguo Testamento era la era del Padre, estaba el Espíritu de Dios, estaba el Verbo estaba, hubo cristofanías, estaban los tres, pero era la era del Espíritu, del Padre, perdón, era la era de la ley, ahí estaba el Padre funcionando. Vino Jesús y está el Padre también, porque cuando Él se bautiza se abren los cielos y dice, ese es mi Hijo amado. El Padre estaba siempre ahí con el Señor Jesús, y el Espíritu Santo vino y posó sobre Él en forma de paloma. Entonces estaban los tres también, pero era la era del Señor Jesús. ¿A poco el Padre no hubiera hecho algo? Hermano, dijo el Señor Jesús, cálmate Pedro, ¿a poco no puedo hacer bajar una legión de ángeles y matarlos? ¿A poco crees que mi Padre los iba a dejar que me hicieran algo? Estaban los tres, pero era la era del Hijo. Cuando se va el Hijo les dice, le conviene que yo me vaya para que ahora otro Paracleto, otro Consolador, el Espíritu Santo venga sobre ustedes, pero ahora sí a nivel mundial, y ahora empieza la era del Espíritu Santo. Entonces nosotros estamos en la era del Espíritu Santo, ¿sí? Digan, porque ahí les voy a hablar sobre los profetas de la era del Espíritu Santo. Díganme un profeta del Antiguo Testamento, de la era del Padre. Isaías, ¿quién más? Jeremías, ¿quién más? Samuel, dijeron por ahí. ¿Quién más? ¿Quién más? Hay un montón, hermano. Es más, si usted ha leído su Biblia, de las de papel, cuando usted agarra y va a leer un profeta y dice, profetas menores, ¿verdad que sí? Profetas mayores. Si no me equivoco, había 12 profetas menores, dice profetas menores. Y un montón de profetas que, hermano, que nada más fueron usados en poco tiempo. Pero bueno, esos son los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuál es el problema, hermano? Que yo veo que no nos cuadra todo. Mire, yo he escuchado, yo no sé si usted ha escuchado, cuando dicen, este cristiano no es cristiano porque no vive como en el Antiguo Testamento. Este profeta no es profeta porque no lo vive como el Antiguo Testamento. Este pastor no es pastor porque no vive como el del antiguo. Este apóstol no es apóstol porque no vive como el antiguo. Este anciano, líder o diácono o los de alabanza no son como dicen porque no viven como el Antiguo Testamento. Entonces, el profeta del Antiguo Testamento, hermano, se recuerda unas características que tenía. Por ejemplo, no podemos decir, hermano, ahorita haz descender fuego del cielo como lo hizo Elías, porque era la era del Padre. En la era del Padre estaban los energemas. Se abrió el Mar Rojo, ¿o no? El río Jordán. Hubo maravillas, hermano, se detuvo la tierra. O sea, el sol, hermano, detenerlo fue algo impresionante. La tierra, se los tragó a los de Corea y se quedó todo intacto. Hermano, era la era del Padre, eran los energemas. Entonces los profetas, el Padre les hablaba y le decía, ve y dile aún a la cabeza de aquel, ¿sí o no? Aunque fuera rey, le decía, el Señor hablaba, el Padre hablaba con el profeta,
¿Verdad que sí? Y iba el profeta y le decía, a ver, David, te pasaste, me acaba de decir el Señor esto. Entonces, ahorita no funciona así. Ya no es igual, porque entonces póngase a ayunar lo que ayunaba en el Antiguo Testamento aquel. Es que yo quiero que entendamos algo. Si nosotros vamos a agarrar parejo, vamos a agarrar todo. Porque yo le diría, entonces vístase como los profetas. Y el sacerdote póngase su vestimenta con las 12 piedras. Y el que no era, entonces póngase una vestimenta diferente. Y las jóvenes usen manga larga. Y las que ya se casaron y perdieron su virginidad, manga corta. Entonces vamos a tener que hacer todo eso, ¿o no? Bueno, vamos a tener que ir a romperle los baales físicamente a las iglesias. ¿Quién se va a animar? Ahorita lo hace y va a la cárcel, hermano, si es que no lo linchan antes. Ok. Entonces en el Antiguo Testamento así eran los profetas. El profeta le tenían tanto temor que cuando decían, ahí viene Samuel, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Sí o no? Sabían que Dios le hablaba a Samuel. Entonces, eso era en el Antiguo Testamento. Ahora yo le voy a decir, en la era del Espíritu Santo, pregúntele a su hermano, dime un profeta de la era del Espíritu Santo. Dime solamente uno. Dime 2, dime 3, 4. En la era del Espíritu Santo también había, como nosotros lo explicamos en su momento, el profeta el apóstol del Padre, que era Jesucristo, el apóstol del Hijo, los 12 apóstoles, y los apóstoles del Espíritu Santo. Y hablamos por lo menos hablamos del primerito, que era Pablo. ¿Sí? Ok. En la profecía es igual, en los profetas. En Hechos capítulo 15, verso 32, dice, siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y entonces mire lo que dice ahí. No es lo mismo el profeta del Antiguo Testamento que el profeta del Nuevo, de la era del Espíritu Santo. Mire lo que hacían Judas y Silas, también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Perdón, pero mire lo que hacía Judas y Silas, exhortaban y confortaban. Entonces, ¿qué es lo que hace un profeta de la era del Espíritu Santo? La profecía dice que exhorta, consuela y edifica. Estos exhortaron, confortaron, y cree que no los edificaron, hermano. Entonces estos son profetas de la era del Espíritu Santo. Aquí ya no estaba Jesús, aquí ya había pasado la era del Padre. Aquí ya solamente se estaba moviendo el Espíritu Santo. No solamente estaba moviendo, perdón, es la era en donde Él empieza a liderar el Espíritu Santo ahorita, pero siguen los 3 en funcionamiento. Pero aquí dice que había por lo menos estos 2 profetas. Hechos 13:1. En la iglesia que estaba en Antioquía, que fue donde primera vez se la dijo cristianos, había profetas y maestros. Y si no me acuerdo, me equivoco, eran 5: Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo. Sí, son 5. De esos 5, usted dígame quién era profeta y quién era maestro. No sé quién era profeta, pero si ahí dice que eran profetas y maestros, podrían ser los 5 profetas y maestros, o podían entre esos 5 ser 2 profetas y 3 maestros, un profeta y 4 maestros, o 4 profetas y un maestro. Podía ser cualquiera de ellos, pero aquí dice que había profetas y maestros. Los 5. Entonces, si ponemos los 5 y 2 que teníamos, ya son 7. ¿Sí? Que es de la era del Espíritu Santo.
Entonces yo le tendría que decir aquí a Simón: Simón, ¿por qué no hiciste lo que hizo Elías? Lucio, ¿por qué no hiciste lo que hizo Jeremías? Manaén, ¿por qué no hiciste lo que hizo Daniel? Entonces, entendamos que cada uno es en su era que le corresponde. Amén. Dice mi esposa que en la TLA dice que los 5 eran profetas y maestros, ¿sí? Todos ellos. Entonces, podrían ser 5. Bueno, yo nomás les quería decir de unos profetas. Y deteniéndonos ahí, dice Hechos 21:10, varios días descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo. Hay otro más profeta, que ya había pasado la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, había pasado la era del Padre y venimos a la era del Espíritu Santo, y entonces empiezan los profetas. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? ¿Tomamos agua o seguimos? Dice la palabra aquí en Hechos 2:17. Le estaba dando algo general para que, y de ahí ya podemos sacar de dónde cortar para poder hacer muchas cosas. Hechos de los Apóstoles 2:17 dice: sucederá que en los últimos días, disculpe, ¿qué estamos viviendo? Perdón, pero hay varias doctrinas o varias sectas que dicen que no son los últimos días. Miren una de las características de los últimos días. Dice Dios que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué van a hacer? Cuando usted vea que uno de sus hijos o una de sus hijas empieza a profetizar, estamos en los últimos tiempos. ¿Qué ha estado pasando últimamente? Que Dios les empieza a dar profecías. Vuestros jóvenes verán visiones. ¿Cuántos han visto visiones? ¿Y cuántos han tenido sueños? Y vuestros ancianos soñarán sueños. Mi querido anciano, los sueños que estás soñando son de los últimos tiempos. Ya es hora. Dice Joel 2:28, es que esta era una profecía del libro de Joel. Y sucederá después de esto: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Eso es lo que estaba en el libro de Joel, que lo transportaron al libro de los Hechos. Entonces, no es cierto que si está en el Antiguo Testamento, ahí se terminó todo, porque de aquí del Antiguo Testamento se agarró una profecía, y esto lo vino a poner en Hechos de los Apóstoles, donde se pone y se forma la primera iglesia, y dice: hay una profecía antes que se va a estar cumpliendo ahora, y nosotros agarramos ese y lo agarramos al 2020, y le digo, estamos en los últimos días, y dice aquí que entonces nuestros hijos profetizarán, los jóvenes verán visiones, y los ancianos tendrán sueños, según aquí. Ay, Dios mío. Un vaso con profecía sin amor. Primera de Corintios capítulo 13 verso 2. Y si tuviera el don de profecía, ¿cuántos tienen el don de profecía? ¿Qué necesitas para tener el don de profecía? ¿Qué necesitas? Pero para tener el don de profecía no necesitas nada. Dios te lo da. Pero mire, si tuvieras el don de profecía y entendieras todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. O sea que lo más importante es el amor. ¿Sí? Yo le quiero decir algo. ¿Cuántos matrimonios hay aquí? ¿Usted vive de amor? No trabaje y quédese un año sin dinero, de puro amor. Después del año ya me dice a ver cómo vive. El amor es lo más importante en toda relación y en todo. Dios es amor, la Biblia lo dice. Es amor, es la base, lo fundamental.
Pero si tienes el amor, entonces busca la profecía, el entendimiento de los misterios, el conocimiento y la fe para trasladar montañas. Busca todas esas cosas. Pero nos está diciendo que si tienes el don de profecía y no tienes amor, nada es uno. Entonces, si tienes el don de profecía, dile a Dios, pon más amor en mí. Porque el que tiene el don de profecía amaba al pueblo. Samuel estaba llorando por Saúl. Y Saúl no se merecía que estuvieran llorando por él. Daniel en su oración dijo, perdónanos por nuestros pecados. ¿Dónde había pecado Daniel? Amaba al pueblo. El profeta que estuvo en el desierto 40 años ahí vagando con un pueblo rebelde, ¿cómo se llama? No todos esos, pero Moisés, 40 años ahí en el pueblo y tenía y les dijo, hermano, le dijo el Señor, quítate Moisés que voy a destruir al pueblo, al profeta. ¿Y qué fue lo que le dijo Moisés? No, porque los amo, porque no me lo cambies, ten misericordia. Le dijo, espérate, vamos a hacer algo. El que tiene don de profecía, uno de lo que le debe de acompañar y debe de ser por primordial es el amor. Si no, entonces alguien que esté profetizando sin amor, ve a alguien y dice, me cae gordo aquel, ahorita va a salir aquí en mi profecía, así te dice el Señor. Y hermano, entonces no tiene amor, nada es. Me dicen el tiempo y yo ya acabo, porque falta mucho. Nos vamos rápido. Dicen allá que 5 minutos. Me den chance, ahí está. Ay, Dios mío. Cuando uno profetiza, lo que se debe de juzgar es la profecía, no al vaso. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero ¿qué hacemos nosotros los cristianos? Juzgamos al que profetiza y no a la profecía. Tan solo somos vasos portadores. Dice 1 Tesalonicenses 5:20, no menosprecies las profecías. Bueno, aquí se fue todo junto, pero el título era juzguemos la profecía, no el vaso. Dice verso 21, antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, retén lo bueno. Dice la Nueva Traducción Viviente, no se burlen de las profecías. Mire, perdón, pero no sé si lo sabía, pero cuando hay una profecía, yo les digo a todos que callemos. Que nadie esté, está la profecía, todos se cayeron. Entonces, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien? No, dígale, guarda silencio, porque es un momento donde la voz de Dios va a salir a través de un vaso de alguien de los hermanos y tenemos que estar atentos a nuestro oído. Dice, si no pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno. Nosotros tenemos que juzgar la profecía, no al vaso. ¿Cuántos se pueden equivocar? Ok, aquí hay un verso en donde hemos sido atacados muchos, 1 Corintios 13:8. El amor nunca deja de ser, estoy de acuerdo, pero si hay dones de profecía se acabarán. Esta palabra acabarán habla a tiempo futuro. Esta palabra acabarán dice del don de profecía. Cuando yo he platicado con varios que no creen en esto, dicen, es que eso ya se acabó. Dime dónde marcó el tiempo donde se acabaron las profecías. Si me dicen el tiempo se acabaron las profecías, se acabaron las lenguas y se acabó el conocimiento. Y creo yo que en el libro de Daniel dice que el conocimiento irá en aumento. Y va a venir y nos vamos a ir, y el aumento del conocimiento ahorita está a lo más que da, hermano. El conocimiento está creciendo. Si no ha acabado el conocimiento, no han cesado las lenguas, no se ha acabado el don de profecía. Entonces, se equivocaron. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a toda la iglesia. ¿Sí? Entonces, tenemos que hablar lenguas, porque así mismo te edificas. Si tú no hablas lenguas, tú no te puedes edificar a ti mismo, ¿no? A ver, ¿sí, hermano? El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Pregúntale a tu hermano, ¿hablas lenguas? Entonces, ¿cómo te edificas? Porque el hablar lenguas, espero que no entendamos que son lenguas terrenales o angélicas, son diferentes, pero
Ajá, estas son lenguas espirituales. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Si no hablas lenguas, entonces ¿cómo te edificas? ¿Cómo? Entonces, ¿será importante hablar lenguas? Claro. ¿Será importante profetizar? Mucho mejor. Dice, pero el que profetiza edifica la iglesia. Yo quisiera que todos hablarais en lenguas. ¿Quién dijo esto? Pablo, el apóstol del Espíritu Santo, de la era del Espíritu Santo, dijo: yo quisiera que todos hablaran lenguas, pero más aún, entonces está diciendo que te quites las lenguas, dice, pero más aún que profetices, porque pues el que profetiza es superior al que habla lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. El único que es igual al que tiene el don de profecía es el que habla lenguas y las interpreta por él mismo. Si no, entonces es menos, según este verso. Vamos a acabar aquí y seguimos con esto. Vamos a finalizar, pero no finalizamos nosotros seguimos aquí. Ayúdenme a orar, vamos a despedirnos de las cámaras. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy te damos gracias, papito lindo, por tu gran amor y tu misericordia. Yo creo que todo carisma es para adorno de tu novia, de tu iglesia. Yo creo, Señor, que tú lo que tratas de hacer es siempre edificar a tu novia, levantarla, Padre precioso. Yo te ruego que lo levantes, que pongas, Señor, de esos adornos en cada uno de mis hermanos, en cada uno de mis hermanas. Bendícenos, enséñanos a entender, Señor, con todo nuestro amor, lo que quieres para nosotros. Te bendecimos, Padre, te bendecimos, Hijo, te bendecimos, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.